Te lo juro por lo más sagrado, esa imagen se me quedó clavada como una estaca. No tenía que estar ahí, no había ningún motivo para que yo pasara por esa calle esa tarde, pero pasé. Era martes, eran las 5 y poco, y salía del trabajo antes porque se había caído el servidor de la oficina. Iba a pillar el metro en Diego de León cuando se me ocurrió acercarme a recoger a Marcos al cole, para sorprenderle. Yo qué coño sabía que iba a acabar viendo lo que vi. Pasé por General Pardiñas y ahí estaba. Mi mujer. Laura. Salía del portal número 56. Pero no salía como quien sube a casa de una amiga o baja del médico. Salía peinada, con el pelo recién recogido, el maquillaje intacto, la blusa diferente a la que llevaba esa mañana. Lo sé porque esa mañana la vi irse con una camisa blanca de botones y ahora llevaba un top azul con escote. Y no, no era ropa que llevara en el bolso. Laura no era de esas. Cuando la vi, me paré en seco. Me escondí detrás de una furgoneta de reparto, lo admito, como un gilipollas. No por celoso, no por paranoico. Era puro instinto. Lo sentí en el estómago, en los dientes. Había algo raro en todo eso. Ella miró para los dos lados, como asegurándose de que nadie la viera. Caminó deprisa, y se metió en un taxi. Yo seguía ahí, clavado, sintiendo cómo se me helaba el cuerpo. En ese momento, no pensé en infidelidades ni en amantes. Pensé, ¿qué está ocultando? La calle estaba tranquila, uno de esos martes madrileños con gente a su rollo. Pero yo me quedé mirando ese portal como si fuera un agujero negro. Tenía el número grabado, así que decidí no hacerme el héroe y seguir caminando. Recogí a Marcos y me lo llevé a casa. Laura llegó 2 horas más tarde que nosotros. Me dijo que había tenido una reunión interminable en la oficina. Sonrió, me besó en la mejilla, saludó al niño como si nada. Yo la miraba, y no veía a mi mujer. Veía a una actriz interpretando a mi mujer. Esa noche no dormí. No dije nada. No hice escenas. Solo empecé a conectar cosas. Desde hace un par de meses, Laura había vuelto al gimnasio. Bien. Que quería cuidarse. Genial. Que había conocido a unas chicas nuevas y que hacían planes después de clase. Vale. Pero yo no era gilipollas. No encajaban las horas, los trayectos, la ropa. Y lo peor era cómo me hablaba últimamente. Como si yo fuera un compañero de piso amable, no su marido. Las conversaciones eran secas, prácticas. ¿Has pagado lo del cole? ¿Compraste leche? Nada más. El sexo, desaparecido. La risa, también. Pero claro, con el niño delante y la rutina apretando, todo parecía normal. Después de lo del portal, me prometí que no iba a sacar conclusiones sin pruebas. Tampoco iba a convertirme en un detective de pacotilla. Pero necesitaba saber. No por celos, insisto. Era más profundo. Era la sensación de que mi vida se me estaba escapando por entre los dedos sin darme cuenta. Pasaron 3 días. El jueves siguiente, ella volvió a decir que tenía spinning a las 7. Me ofrecía llevarla. Me miró raro, pero aceptó. La dejé en la puerta del gimnasio. Me esperé 5 minutos, y volví. No entró. Se fue andando por la calle perpendicular. Aún no me atrevía a seguirla. Volví al coche, cabreado. Conmigo. Por no tener huevos. Pero esa noche decidí que, la próxima vez, no me iba a quedar atrás. Y no tardó en llegar. El lunes siguiente, me dijo que iba a salir con las chicas después del trabajo. Yo le dije que perfecto, que me encargaría de la cena. Pero en vez de quedarme en casa, cogí el coche y me fui directamente al Portal 56. Llegué 1 hora antes.
Esperé. El corazón me latía como si tuviera 20 años otra vez. Pero esta vez, no de amor, sino de esa tensión asquerosa que te recorre cuando algo no cuadra. Y ahí estaba. Laura. Otra vez. A las 19:42. Entró como si fuera su casa. Sin mirar atrás. No te voy a mentir. Me temblaban las manos. No sabía si subir, si esperarla, si grabar algo. Pero me quedé. Y cuando salió, casi a las 9, ya no tenía ninguna duda. Iba radiante. Y no parecía que viniera de estar con las chicas. Venía de otro sitio. De otro mundo. De una vida que no incluía la mía. Esa noche fue cuando decidí que todo tenía que salir a la luz. Que si había una verdad sucia, la iba a encontrar. Pero no iba a hacer a lo loco. Iba a hacer esto a mi manera. Como hombre. Como padre. Como marido traicionado. Esperé 2 días más. No porque me faltaran motivos para actuar, sino porque necesitaba estar completamente seguro antes de dar un paso del que no hubiera vuelta. No quería enfrentarme a ella con una sospecha, sino con un hecho. Esa semana inventé una excusa en el trabajo y pedí el jueves libre. Le dije a Laura que tenía una reunión en Alcalá de Henares y que saldría temprano. Ella no dudó ni un segundo, solo me preguntó si iba a llegar a tiempo para la cena. Le respondí que no lo sabía, que tal vez me tomara algo con los compañeros. Me deseó suerte y se fue al baño con su móvil, como siempre. Lo hacía mucho últimamente, y no era para ver TikToks. El jueves me levanté antes que ella, me duché, me vestí como si realmente fuera a una reunión y salí a las 8 de la mañana. Me tomé un café en un bar de barrio, repasé mentalmente lo que iba a hacer y a las 11:30 volví a colocarme frente al Portal 56. Me senté en una terraza justo enfrente, con las gafas de sol puestas y el periódico abierto. Pedí un café con hielo y esperé. El Portal estaba tranquilo, como siempre. Pasaban vecinos, algún repartidor, pero nada más. Hasta las 12:15. A esa hora vi pasar a Laura caminando con paso rápido, hablando por teléfono. Llevaba ese bolso negro grande que nunca usa para trabajar. Lo sé porque siempre me pide ayuda para encontrar cosas en él y lo detesta. No iba maquillada como cuando va a la oficina, pero sí se había arreglado. Entró en el Portal sin mirar atrás. El teléfono seguía en su oreja. Esperé. El café se me quedó caliente. 20 minutos. 40. 1 hora. A la 1:20, no aguanté más. Crucé la calle y me acerqué al portero automático. Miré los nombres. En el segundo ponía S. Ortega. No me sonaba. Pulsé el botón del primero izquierda, un piso cualquiera, y cuando alguien contestó fingí ser de correos. Me abrieron. Subí las escaleras despacio, escuchando. Al llegar al segundo, oí una voz masculina desde dentro. No se oía clara, pero era una voz. Y entonces, de golpe, la oía a ella. Su risa. Esa risa que ya no tenía en casa. Esa risa que conocía bien, pero que no escuchaba desde hacía meses. Me quedé parado, frente a la puerta. Mi respiración estaba acelerada, y por un segundo, dudé. Podía marcharme. Fingir que no había visto nada. Vivir en la ignorancia, aceptar que quizás todo eran imaginaciones. Pero no. Ya no. Toqué el timbre. Se hizo un silencio dentro. Pasaron 5 segundos. Luego pasos. La puerta se abrió un poco, y ahí estaba él. Un tío de unos 30 y pocos, pelo corto, camiseta gris ajustada, cara de no entender nada. Me miró con desconfianza y preguntó. Sí. No le respondí. Solo dije.
¿Está Laura? El tío no dijo nada. Miró hacia adentro, y entonces apareció ella. Con el pelo recogido a medias, camiseta de tirantes, sin sujetador. Me miró, se quedó paralizada. No dijo ni una palabra. Yo tampoco. ¿Tú quién eres? Preguntó el tío, mirándome raro. Laura intentó decir algo, pero no le salió la voz. Yo di un paso adelante y dije: soy su marido. El silencio fue brutal. El tipo se apartó un poco, como si yo fuera a pegarle. Pero no lo hice. No tenía sentido. No era por él. Era por ella. Vístete y sal. Ahora. Le dije a Laura, sin subir el tono, sin insultarla, sin escándalos. Ella seguía en shock. El tipo intentó decir algo, pero lo fulminé con la mirada. Me di la vuelta y bajé las escaleras. No corrí, no grité. Solo bajé. Salí del portal, crucé la calle y volví a sentarme en la misma terraza. Pedí una caña. Me la bebí entera sin mirar el móvil. Sentía que estaba viendo todo desde fuera, como si la escena no fuera mía. No sentía dolor, aún no. Solo una especie de vacío, como si me hubieran apagado por dentro. 10 minutos después, Laura salió del portal. Ya vestida como había llegado, con gafas de sol, el bolso colgado del hombro. Me vio desde la terraza, dudó, cruzó la calle. Se sentó en la mesa frente a mí. «Puedo explicarlo», dijo. «No, no puedes», respondí, sin levantar la voz. «No hay nada que explicar. Estabas en casa de otro. Te vi entrar. Te escuché reír». Ella agachó la cabeza. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «No es lo que piensas». No me reí. No me enfadé. Solo la miré con asco. Esa frase era la más estúpida que alguien podía decir en ese momento. ¿Desde cuándo? No lo sé, contestó, bajando la mirada otra vez. ¿Es alguien del trabajo? No, dijo. Lo conocí en el gimnasio. Suspiré. Me lo imaginaba. Una de esas clases de spinning de las que volvía feliz. Un amigo con el que se tomaba cafés después. Uno de esos desconocidos que había empezado a formar parte de su vida mientras a mí me iba borrando poco a poco. ¿Te acuestas con él? No me respondió. No hacía falta. La cara lo decía todo. ¿Lo quieres? No lo sé. Perfecto. Me levanté, pagué mi caña y le dije: esta noche duermes en casa de él. No quiero verte en mi casa. No quiero que mi hijo te vea con esa cara. No quiero que lo mires con esos ojos que me miraban a mí hace años. Y mañana me dices si quieres un abogado o si prefieres que lo arreglemos como adultos. Ella no dijo nada. No lloró. No pidió perdón. Solo se quedó sentada, como una niña a la que acababan de pillar robando caramelos. Me fui. No miré atrás. Esa noche dormí en casa de mi hermano. Le dije que necesitaba espacio, no quise contarle nada. Puse el móvil en modo avión y no respondía nada. No lloré. No grité. No rompí nada. Sentía como si me hubieran vaciado por dentro. Como si ya no fuera yo. Me miraba en el espejo del baño de mi hermano y no veía a un hombre traicionado. Veía a un imbécil que había vivido con los ojos cerrados demasiado tiempo. Al día siguiente, volví a casa a las 8 de la mañana. Laura no estaba. Había dejado una nota en la mesa: estoy en casa de mi hermana. Podemos hablar cuando quieras. La rompí. Me senté en el sofá. Miré las fotos familiares. Miré el dibujo que Marcos me hizo el otro día. Y ahí, en ese momento,
fue cuando el dolor llegó de verdad. Ya no era vacío. Era un puñetazo lento, profundo, uno que no sangra pero te deja sin aire. El día solo acababa de empezar. Y yo ya sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre. El sábado siguiente fue el día que decidí enfrentarla de verdad. No para que me explicara nada, porque ya no tenía ningún interés en sus explicaciones, sino para dejarle claro que yo no era un pelele que iba a tragar con esa situación como si fuera normal. Desde que me fui de casa, ella me había enviado un par de mensajes, uno diciéndome que necesitábamos hablar con calma, otro que no quería que esto afectara a Marcos. Los ignoré ambos. Dormí 2 noches más en casa de mi hermano, que empezaba a hacer preguntas que esquivaba como podía, y luego volví a casa porque no pensaba dejarle el terreno libre a ella para que se acomodara. No tenía por qué ser yo el que se exiliara. La que había cruzado la línea era ella, no yo. Cuando entré en casa, lo primero que hice fue revisar si había rastros de que había vuelto. Nada. Ni una prenda de ropa, ni un bolso, ni una nota. Solo el silencio de un piso donde todo seguía en su sitio, pero ya nada tenía sentido. Marcos estaba con mis suegros el fin de semana, algo que ella había organizado antes de que todo saltara por los aires, así que la casa estaba vacía. Me duché, me afeité y me puse una camisa limpia. No por ella, sino por mí. No quería parecer derrotado cuando le dijera a la cara todo lo que pensaba. Le escribí un mensaje simple: ven a casa a las 5. Tenemos que hablar los dos. No tardó ni 10 minutos en responder que sí. Llegó puntual, como si fuera una cita profesional. Llevaba vaqueros, una camiseta básica, el pelo recogido. Sin maquillaje. No venía a provocar ni a justificarse, al menos no con la pinta. La dejé entrar sin saludarla. Se sentó en el sofá, yo en la silla del comedor. No había cariño ni cordialidad en el ambiente, solo tensión. Me miró sin decir nada, esperando. ¿Te parece normal lo que has hecho? Le pregunté, directo. No, respondió, sin rodeos. ¿Entonces? No tengo una excusa que vaya a hacer que entiendas nada. Solo sé que me equivoqué. No, Laura, no es que te hayas equivocado. No pisaste una baldosa torcida en la calle. No metiste mal el número en el cajero. No tropezaste sin querer. Te metiste en casa de otro tío, te bajaste los pantalones y volviste a casa como si nada. No es un error. Es una decisión. Ella respiró hondo, como preparándose para soltar un discurso que llevaba ensayado. Lo sé. No lo voy a negar. Empezó como algo casual. Una conversación. Luego tomamos un café. Luego fue otra cosa. Me sentí viva. No estoy diciendo que esté bien, ni mucho menos. Solo te digo cómo fue. Y lo sé. No tiene perdón. ¿Me has sido infiel más de una vez? Sí. ¿Con él? Sí. ¿Cuánto tiempo? Unos 3 meses. Asentí. Era más o menos lo que me imaginaba. Y me dolía, pero no me sorprendía. Me mantuve en silencio unos segundos, y luego seguí. ¿Lo querías? No. Me gustaba cómo me miraba, cómo me hablaba, cómo me hacía sentir. Pero no es amor. No es algo real. Es una burbuja. ¿Y yo qué era? ¿El taxista que paga todo mientras tú te escapas a jugar con tu burbuja? No digas eso. Tú siempre fuiste lo más importante en mi vida. Pero me perdí. Me empecé a sentir como una sombra en esta casa. Como que ya no importaba. Como si solo fuera la madre de Marcos y la que organiza todo. Y en vez de hablarlo, ¿follas con otro? No tengo cómo justificarlo. Solo puedo decir que estoy arrepentida. No respondí.
Me costaba mirarla. No era solo el hecho de que me había engañado. Era que me lo decía ahora con la misma voz con la que antes me decía te quiero. Como si pudiera ponerse en modo sincero y esperar que todo se resolviera porque por fin estaba diciendo la verdad. ¿Quieres seguir conmigo? Le pregunté, sin rodeos. Sí. ¿Y por qué? Porque te quiero. Porque quiero arreglar esto. Porque quiero que nuestra familia no se rompa. Tarde. Se le quebró un poco la voz. ¿De verdad no hay forma de salvarlo? ¿Tú salvarías algo que ha sido escupido, pisado y arrojado por la ventana? No lo escupí. Lo descuidé, sí. Lo traicioné. Pero no fue por odio. Fue por confusión, por estar mal, por no saber cómo decirte que me sentía vacía. Mira, Laura. Yo también me sentí solo. También pasé semanas pensando que nuestra relación era una mierda. Pero nunca se me pasó por la cabeza acostarme con otra. Nunca pensé en resolverlo a base de sexo con una cara nueva. Me callé, aguanté, intenté mejorar cosas, hablé contigo. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu plan? ¿Acostarte con un monitor de gimnasio a escondidas mientras yo recogía a tu hijo del colegio? Ella bajó la cabeza. No intentó justificar nada más. Solo dijo. Entiendo que no me perdones. Pero quiero saber qué vamos a hacer con Marcos. No quiero que esto le destroce. Va a ser inevitable. Porque no hay forma de que salga ileso. Pero eso es algo que tenías que pensar antes. Ahora lo vamos a proteger como podamos. Y lo vamos a hacer separados. Porque yo no puedo dormir en la misma casa que tú. No puedo escucharte caminar por el pasillo y no pensar en él. No puedo mirarte y ver otra cosa que no sea traición. No quiero odiarte, Laura. Pero tampoco puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Así que lo mejor es que esto se acabe ya. Ella asintió. No lloró. Ni una lágrima. Solo cerró los ojos un momento, y luego dijo. ¿Divorcio? Sí. Y rápido. No quiero alargar esto. Quiero seguir con mi vida. Recuperarme. Encontrar una manera de volver a respirar sin este nudo en el pecho. ¿Y Marcos? Vamos a hacer un calendario. Vas a verle, yo también. Lo vamos a hacer bien. Pero no quiero que vea a ese tío. Ni que le nombres. No tengo ninguna intención de seguir viéndole. Eso me da igual. Pero él no se acerca a mi hijo. De acuerdo. Se levantó. Recogió su bolso. Me miró como si quisiera decir algo más, pero no dijo nada. Caminó hasta la puerta, la abrió, y antes de salir, dijo en voz baja. Lo siento. No respondí. Solo me quedé allí, en la silla, con las manos en las rodillas, sintiendo el peso de toda la mierda encima. Había conseguido lo que quería, enfrentamiento, verdad, decisión. Pero no sentía alivio. No sentía paz. Sentía que acababa de matar algo que había querido durante años. Y aunque me lo mereciera, aunque fuera lo justo, dolía como el infierno. No me tomó mucho tiempo pasar de la rabia al cálculo. El dolor no se me fue, por supuesto, seguía ahí cada vez que abría los ojos por la mañana, cada vez que pasaba por el cuarto donde dormíamos, cada vez que veía el cepillo de dientes que aún no había tirado a la basura, pero ya no era el único sentimiento que tenía. Ahora tenía una meta, un plan. No iba a dejar que esto se resolviera como ella quería, en silencio, sin consecuencias. No después de haberme tratado como un imbécil durante meses. Había cruzado una línea y pensaba pagar por ello. No con violencia, no con escándalos, pero sí con hechos, con decisiones que dejarían marca. Me juré a mí mismo que no le iba a dejar el camino fácil, que no iba a quedar como el buenazo que acepta la derrota en silencio.
Si ella había sido capaz de traicionar nuestra historia con tanto descaro, yo iba a ser capaz de borrar su nombre de mi vida con la misma precisión. Empecé a revisar cada documento de la casa. Miré de nuevo las escrituras, los recibos de pagos, las cuentas compartidas, las aportaciones, las facturas, todo. No me interesaba quedarme con todo, pero tampoco iba a permitir que se llevara ni un euro más de lo que le tocaba. Llamé a un abogado que me recomendó un compañero del trabajo, uno que tenía fama de duro, de los que no buscan acuerdos blandos. La primera reunión fue clara, le conté los hechos sin adornos y le dije que quería el divorcio cuanto antes, custodia compartida con un calendario claro y protección total del patrimonio. Me explicó el procedimiento, los tiempos, los márgenes de maniobra, y le dije que no me importaba cuánto costara, pero que no quería que me tocara una sentencia tibia. Me recomendó contratar a un detective para obtener pruebas si aún tenía dudas, pero le respondí que no hacía falta, que ya la había visto con mis propios ojos. Mientras tanto, Laura seguía sin pisar la casa. Desde aquella conversación, se instaló en casa de su hermana, y solo venía a recoger a Marcos en los días pactados. Yo no le ponía problemas, no le hablaba, no cruzábamos más que frases puntuales relacionadas con el niño. Ella intentaba mantener la compostura delante de él, pero yo notaba su incomodidad. Cada vez que llegaba, se notaba que quería que la conversación fuera corta, como si ya no supiera cómo comportarse conmigo. Yo no la miraba más de lo necesario. No quería que pensara que me quedaba algún interés en saber cómo estaba o si sufría. Me daba igual. Si lloraba en casa de su hermana o si seguía viendo al tipo del gimnasio me traía sin cuidado. Esa parte de mi cabeza ya la había desconectado. Una noche, una semana después de iniciar los trámites, decidí que no me bastaba con divorciarme rápido. Quería que entendiera de forma clara lo que había destruido. Quería que, si algún día contaba su versión, tuviera que hacerlo con vergüenza. Preparé una caja con algunas cosas que significaban algo en nuestra relación, una carta que me escribió cuando nació Marcos, la pulsera del hospital, unas fotos del viaje a Granada donde me dijo por primera vez que quería tener una familia conmigo y una entrada del concierto al que fuimos cuando cumplimos 10 años de casados. No lo hice como gesto romántico, ni como recordatorio de tiempos mejores, lo hice como un mensaje. Le metí también una copia del formulario de divorcio, con una nota que decía, todo esto lo tiraste por un polvo mediocre. Disfrútalo. La dejé en el buzón de su hermana. No hubo respuesta. Ningún mensaje, ninguna llamada. Supongo que entendió el tono y no se atrevió a replicar. Pasaron 3 días sin contacto más allá de los temas del niño. Entonces llegó el momento de la primera reunión presencial en el despacho del abogado, con ella y su abogada delante. Yo llegué puntual. Ella también. Su cara era tensa, el maquillaje apenas disimulaba las ojeras. Su abogada era más joven que la mía, nerviosa, como si supiera que no tenía mucho terreno donde apoyarse. Cuando se sentaron, el abogado que yo había contratado fue directo al punto. Presentó el calendario propuesto para la custodia, explicó que no pediríamos pensión alimenticia porque ambos teníamos ingresos, y que en cuanto a la vivienda, yo tenía intención de quedármela asumiendo los pagos restantes, ya que la mayoría de las cuotas habían salido de mi cuenta en los últimos años. No era una propuesta agresiva, era justa. Pero no pensaba ceder más de lo necesario. La cara de Laura lo decía todo, no esperaba que yo fuera tan frío. Se le notaba tocada, sorprendida, como si aún pensara que habría margen para negociar sentimentalmente. Cuando tocó hablar, su abogada propuso una alternativa, vender la vivienda y dividir el beneficio. Yo no respondí. Mi abogado dijo que rechazaríamos esa opción y que, si había que ir a juicio, lo haríamos. Laura no dijo ni una palabra. En su mirada se notaba que entendía que esto no iba a terminar en un abrazo. Al salir del despacho,
Me detuve un segundo frente a ella. No para hablar, sino para dejar claro que ya no tenía ningún poder sobre mí. Esto es solo el principio, le dije, sin alzar la voz. No quiero guerra, de verdad, me contestó, intentando sonar tranquila. Entonces haberlo pensado antes. Me fui. Esa noche dormí como no había dormido en semanas. No feliz, pero tranquilo. Al día siguiente empecé a mover hilos en lo personal. Eliminé todas nuestras fotos de las redes sociales, borré las conversaciones guardadas, limpié el móvil de recuerdos, incluso me deshice de algunos correos que aún tenía con frases bonitas, de esas que antes uno guardaba con cariño. Ya no me servían para nada. Hablé con algunos amigos en común, los más cercanos, y les conté la verdad sin decorarla. No porque buscara su apoyo, sino para que no quedaran dudas sobre por qué las cosas estaban como estaban. Algunos se sorprendieron, otros confesaron que notaban algo raro en ella desde hacía meses. A mí me daba igual. No quería ni su compasión ni su análisis. Cuando llegaron los primeros papeles oficiales del juzgado, sentí una mezcla rara. Ver mi nombre junto al de ella en un documento que anunciaba el fin de lo que habíamos construido era fuerte, pero no me hizo flaquear. Era un paso más hacia adelante. Fui al notario, firmé lo que tenía que firmar, hablé con Hacienda, cancelé cuentas conjuntas. Todo como un trámite, sin dejar espacio para emociones. Una tarde, mientras archivaba los papeles en una carpeta, me di cuenta de que ya no pensaba en ella al despertar, que ya no me molestaba no saber dónde estaba o con quién. No había perdonado, pero tampoco estaba obsesionado. Y eso, en silencio, fue el comienzo de mi pequeña victoria. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí, ya lo tenía claro, ella había perdido mucho más que yo. Yo tenía que reconstruirme, sí, pero al menos sabía lo que valía. Ella, en cambio, iba a tener que vivir con lo que hizo. Yo no pensaba levantar la mano, ni gritarle en la calle, ni enviarle mensajes. Mi venganza no era ruido. Era algo mucho más duro, el olvido. Y cada día que pasaba, lo estaba logrando. Durante la semana siguiente, Laura intentó reabrir una conversación que para mí ya estaba cerrada. Lo hizo sin presión, sin súplicas, sin escenas, como si todavía creyera que quedaba algún rincón emocional que pudiera aprovechar. Me escribió un mensaje el martes por la noche después de dejar a Marcos en casa. Decía que le gustaría hablar a solas, sin abogados, sin discusiones, solo para aclarar las cosas. No le contesté de inmediato. Esperé 2 días. Luego le respondí con un simple viernes a las 18, en casa. No porque creyera que íbamos a llegar a ningún acuerdo distinto al que ya estaba en marcha, sino porque había algo dentro de mí que necesitaba escuchar lo último que tuviera que decir. No por ella. Por mí. Para cerrar el capítulo con la certeza de que no quedaba ni una palabra pendiente. El viernes llegó puntual, como siempre desde que empezó a comportarse con esa actitud de quiero hacerlo bien que ya no significaba nada. Venía con ropa informal, sin rastro de maquillaje ni perfume, como si quisiera presentarse limpia, sin adornos, sin distracciones. Se sentó en la silla del comedor, la misma donde meses atrás había hecho que se desmoronara todo, y me miró sin rodeos. Yo no ofrecí ni café ni agua ni sonrisas. Gracias por dejarme venir, dijo ella, como si fuera una invitada en su propia casa. Habla, respondí, sin suavidad. Se tomó un segundo para ordenar lo que iba a decir. Luego soltó un monólogo que seguramente había ensayado muchas veces. Me dijo que había sido cobarde, que llevaba mucho tiempo sintiendo que nuestra relación se había convertido en una rutina pesada, que no supo cómo pedir ayuda sin sonar como una persona desagradecida. Dijo que no justificaba nada, que sabía perfectamente lo que había hecho, y que no buscaba perdón, sino solo que entendiera el punto en el que estaba cuando cometió la traición.
Afirmó que había pasado por una crisis interna, una especie de agujero personal del que intentó salir de la peor forma. Añadió que con el tipo del gimnasio ya no tenía ningún contacto, que no fue algo que valiera la pena ni como aventura, que había sido un espejismo barato, una forma de sentirse deseada cuando ella misma se había perdido. Me aseguró que desde el día en que la descubrí, no había vuelto a verse con nadie. Quería que yo supiera que no había más mentiras, que no iba a haber más descubrimientos. Escuché todo sin interrumpirla, sin reaccionar. No porque me costara, sino porque ya no sentía nada al oír sus confesiones. Todo lo que decía llegaba tarde. Si me hubiera dicho eso un mes antes de acostarse con otro, tal vez habríamos tenido una oportunidad. Pero ahora ya era una narración sobre un cadáver emocional. Cuando terminó, me miró como esperando una señal, una respuesta que le diera algún tipo de validación o al menos una reacción humana. Le di lo mínimo. ¿Algo más? Ella negó con la cabeza. Solo quería que lo supieras. No espero nada más. Lo sé. Y te lo digo ahora claro, me da igual. No quiero reconstruir nada. No quiero amistad, ni cercanía, ni conversaciones emocionales. Solo quiero que firmemos todo lo que tengamos que firmar, que organicemos a Marcos de forma civilizada, y que a partir de ahí tú hagas tu vida y yo la mía. Sin interferencias. Sin nostalgia. Sin intentos de conectar otra vez. Se le notó el golpe. No fue un grito ni un insulto, pero fue una sentencia. Ella respiró hondo, asintió despacio y dijo: Lo entiendo. Perfecto. Entonces ya no hay nada más que hablar. Se levantó, cogió el bolso y se fue sin despedirse. Cerró la puerta con suavidad. Me quedé en silencio unos segundos, luego fui directo al baño a lavarme la cara. No por nerviosismo ni tristeza, sino porque necesitaba sacarme de encima ese momento definitivo. En ese instante sentí que se cerraba algo, que ya no había margen para volver atrás ni lugar para dudar. Me sentí tranquilo, no feliz, pero firme. Había terminado. Esa misma noche comencé a reorganizar completamente la casa. Cambié los muebles de sitio, quité los cuadros que habíamos colgado juntos, tiré todo lo que me recordaba a ella. No dejé nada que me obligara a verla cada día en objetos o rincones. Hasta cambié de lugar los cubiertos, reorganicé los armarios, me deshice de los cojines que ella había elegido. No era despecho ni locura. Era limpieza. Si íbamos a separarnos, iba a ser total, no solo en papeles. Los días siguientes me centré completamente en Marcos. Le preparé una pequeña escapada de fin de semana, solo él y yo, a un sitio cercano pero suficiente para salir de la rutina. Me dediqué a escucharle, a observarle, a asegurarme de que estuviera bien. No le mentí, pero tampoco le conté más de lo necesario. Le dije que mamá y yo habíamos tomado caminos distintos y que eso no cambiaba nada en cuanto a cuánto lo queríamos. No fue fácil, pero tampoco fue el drama que temía. Es un niño inteligente y sensible, y captó todo sin que hiciera falta ser explícito. Me abrazó, me preguntó si podía seguir viendo a mamá, y cuando le dije que sí, que por supuesto, se quedó tranquilo. Lo que más me sorprendió fue que no lloró ni se mostró ansioso. Creo que en el fondo ya había notado que algo no iba bien y que ahora, aunque fuera doloroso, todo encajaba. El lunes siguiente me senté frente al ordenador, abrí una carpeta nueva con el nombre Nuevo Ciclo y empecé a escribir una lista. No de tareas, sino de objetivos. Cosas que quería recuperar, hacer o intentar. Desde pequeños ajustes en mi día a día hasta cambios más grandes que nunca había tenido tiempo de plantear. Decidí apuntarme a clases de cocina, algo que siempre me interesó pero que por la rutina nunca inicié. También marqué el objetivo de volver al gimnasio, no para competir con el amante de mi ex, sino porque quería sentirme bien conmigo mismo.
Incluso pensé en volver a estudiar algo en línea, alguna especialización que pudiera abrirme nuevas puertas. Por primera vez en mucho tiempo, tenía espacio mental para pensar solo en mí. Y eso, a pesar de todo lo vivido, me parecía valioso. Al cerrar el ordenador esa noche, no sentí euforia ni orgullo. Solo una sensación de estabilidad. De haber sobrevivido a un terremoto sin perderme en el proceso. Mi casa ya no era un lugar donde fingía que todo estaba bien. Ahora era un sitio donde cada cosa estaba puesta por mí, elegida por mí, sin necesidad de consensos que ya no tenían sentido. No sabía qué iba a venir después, pero sí sabía que, por fin, era yo el que decidía cómo iba a vivirlo. El día de la firma fue un martes por la mañana. Quedamos a las 10 en la notaría, ella llegó 5 minutos antes y yo 5 minutos después, como si todo en ese proceso estuviera ya perfectamente coreografiado, sin necesidad de palabras. No hubo saludos ni miradas largas, solo papeles, nombres, fechas y ese tono profesional con el que la gente firma contratos de compraventa o poderes notariales. La secretaria nos explicó los pasos, el notario hizo su parte, y cuando nos tocó firmar, lo hicimos sin pausa. No hubo titubeos. Ni siquiera le tembló la mano. A mí tampoco. No era una película. Era un trámite, y eso es exactamente lo que fue, el cierre administrativo de una historia que ya estaba muerta desde hacía tiempo. Cuando terminamos, me levanté sin esperar a que ella dijera nada. Guardé mi copia en la carpeta que había llevado conmigo, salí del despacho y me fui sin mirar atrás. En la calle, el sol pegaba fuerte, pero no sentí nada especial. Ni liberación, ni tristeza, ni nostalgia. Era como salir de una sala de espera tras una consulta médica. Ya está. Se acabó. Volví a casa, me preparé un café, me senté en el sofá y abrí el correo electrónico para dejar en copia al abogado la notificación de la firma. Luego cerré el portátil y me quedé en silencio. No había nadie. Marcos estaba en el colegio y no volvería hasta la tarde. Miré el reloj, eran las 11:20. Me di cuenta de que por primera vez en semanas no tenía absolutamente nada pendiente. Ningún trámite, ningún cruce de mensajes incómodos, ningún documento por revisar. Me quedé allí más de una hora, en silencio, pensando. No en ella. No en lo que habíamos sido. Pensaba en lo que venía ahora, y no porque tuviera una lista de cosas emocionantes por hacer, sino porque había algo en la sensación de estar completamente solo que ya no me asustaba. A media tarde fui a recoger a Marcos al colegio. Estaba contento, me habló todo el camino de una presentación que había hecho en clase, de un partido que iban a organizar el fin de semana y de una excursión que tenían programada para el mes siguiente. Lo escuché con atención, sin distraerme. Ya no era como antes, cuando cada conversación con él se colaba entre pensamientos amargos sobre lo que estaba ocurriendo en casa. Ahora podía mirarlo a los ojos y estar realmente ahí. Cuando llegamos a casa, hicimos la merienda juntos, luego vimos una película que le gustaba, y después jugamos a la consola un rato. Esa noche, cuando lo acosté y apagué la luz de su cuarto, me quedé unos segundos mirándolo dormir. No pensé en Laura. Pensé en mí. En todo lo que había sido capaz de soportar sin romperme. En todo lo que había hecho por mantener la cabeza fría. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí que había ganado. Días después, Laura me escribió un mensaje. No para reabrir nada, sino para decirme que había entendido finalmente que no iba a haber más diálogo. Me agradeció la forma en que estaba manejando todo con Marcos y me dijo que, aunque no esperara reconciliación, al menos esperaba que con el tiempo pudiéramos tratarnos con respeto. Le respondí solo con una frase, eso depende de ti. No hubo más. Ella lo entendió. No volvió a insistir. Poco a poco, la rutina fue dejando de doler.
Las mañanas sin ella se volvieron normales. Los fines de semana sin planear nada en pareja dejaron de parecer vacíos. Empecé a descubrir que había cosas que quería hacer sin tener que pedir permiso, sin tener que explicar nada. Salir con un amigo a cenar, cambiar los muebles de sitio otra vez, apuntarme a un curso de fotografía. No eran grandes cosas, pero eran mías. Empecé también a notar que ya no pensaba en lo que ella estaría haciendo, si estaría con alguien, si se arrepentía. Ya no me importaba. Y cuando eso pasó, supe que había cruzado el último tramo del duelo. Un sábado cualquiera, Marcos me preguntó si yo seguía enfadado con mamá. Le respondí que no, que simplemente las cosas entre los adultos a veces no funcionan como uno espera, pero que eso no cambiaba nada de lo que sentíamos por él. Me miró en silencio, como procesando cada palabra, y luego dijo que le gustaba cuando estábamos tranquilos. No hizo falta decir nada más. Esa frase me confirmó que estaba haciendo lo correcto, que aunque el camino había sido sucio, la forma en que lo estaba cerrando no lo era. Con el tiempo, la vida empezó a organizarse sola. Los días que Marcos estaba con ella me los tomaba para mí. A veces salía, otras simplemente descansaba. Empecé a recuperar el hábito de leer, de cocinar por placer, de dormir sin sobresaltos. Algunos amigos me insistieron en que tenía que volver a salir, que conociera gente, que no me cerrara. Les decía que sí, que ya lo haría, pero por dentro sabía que no tenía prisa. No necesitaba llenar ningún vacío. No tenía ganas de buscar nada. Quería vivir tranquilo, sin sobresaltos, sin máscaras. Quería volver a conocerme, pero ahora desde otra versión de mí. No como marido, no como víctima, no como padre a medias. Solo como yo. Una noche, casi un mes después de la firma, abrí una carpeta vieja del ordenador donde guardaba fotos. Me quedé un rato mirando algunas de hace años, antes de Marcos, cuando todo parecía sólido. No borré nada. Tampoco lloré. Solo las vi y luego cerré la carpeta. No sentí odio. No sentí pena. Solo pensé, esto ya no es mío. Lo fue. Ahora no lo es. Esa noche dormí profundamente, sin sueños extraños, sin vueltas en la cama. No sé si algún día ella se dará cuenta del daño real que hizo. Tal vez lo sepa ya y no lo diga. Tal vez no lo sepa nunca. Me da igual. Yo lo tengo claro. No me rompió. Me empujó a reconstruirme. Y en esa reconstrucción encontré algo que hacía años no sentía: control. Control sobre mi vida, sobre mi tiempo, sobre mis decisiones. No soy un héroe, no soy un mártir. Solo soy un hombre que tuvo que tragar una traición y decidió que no iba a definirse por eso. Ahora, cada vez que alguien me pregunta cómo estoy, no tengo que fingir. No tengo que dar explicaciones. Solo digo la verdad: estoy bien. No perfecto. Pero bien. Porque ya no estoy en una historia que no me merecía. Porque ya no vivo esperando a que algo cambie. Porque ahora, todo lo que venga, será por elección, no por inercia. Y eso, para mí, ya lo es todo.